yo les aseguro que esas conversaciones están sucediendo. Y les voy a explicar por qué. Tú no te sientas a negociar con quien formalmente tiene el cargo. Tú te sientas a negociar con quien tiene poder. Que yo pienso incluso, y a lo mejor algún día la historia lo dirá, que el alto funcionario de la administración de Trump que él cita en su reporte es el mismo Marco Rubio. Estamos en un capítulo de negociación histórica entre Estados Unidos y Cuba. Finalmente habrá una conversación entre el poder de La Habana y el poder de Washington que traiga una Cuba más próspera, más vivible, por llamarlo de alguna manera, quizás hasta una Cuba democrática a partir de estas conversaciones o intercambios o que han estado reportándose entre el Departamento de Estado en la figura de Marco Rubio y un nieto de Raúl Castro, o sea, conocido como el Cangrejo en Cuba. Va efectivamente a conseguir este intercambio, esta conversación, una negociación que traiga quizás una conclusión a la guerra civil fría que han tenido los cubanos durante décadas. Podrá finalmente tener un cierre todo el activismo prodemocrático del exilio cubano aquí en Miami o de las aspiraciones revolucionarias en Cuba que querían un socialismo sostenible o por lo menos un proyecto nacional en el cual se pudiera vivir. Bueno, pues yo creo que estamos a la puerta de algunas de estas respuestas. Me gustaría hoy, por supuesto, darle la bienvenida a nuestra querida amiga, la periodista cubana Mónica Baró, con quien vamos a meternos a profundidad en algunos de estos temas. Has estado súper activa, te he visto en las redes, en tu canal de YouTube, en los perfiles, en tu perfil de Facebook. Y una de las preguntas, que es lo que da título a esta directa, ¿no? O sea, aquí hay una cuerda floja, porque ha sido tanta la polarización que absolutamente durante años, en uno y otro extremo, han dicho que negociar no es necesariamente lo mejor. O sea, los extremistas de La Habana piensan que lo que tienen que hacer los Estados Unidos es reconocer su proyecto social, su proyecto político y listo, y no hay más nada que hablar. Y los que están un poco más, yo diría, y cuando digo al extremo es porque no hay posiciones intermedias, o sea, no están buscando posiciones intermedias, quieren una solución absolutamente radical y son muy claros en lo que están diciendo. Y lo que han expresado es que no hay nada que hablar con el régimen, con los gobernantes de Cuba, con la dictadura. Simplemente lo que tenemos que hacer es preguntarles cuándo se van, en el mejor de los casos, ¿no? Para planificarnos nosotros, no ellos. Ellos lo que tienen es que irse, ¿no? Pero en ese aspecto, ¿cómo queda? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se interpreta entonces esta reportada conversación o conversaciones o discusiones, no negociaciones, discusiones, fue el término que utilizaron entre un nieto de Raúl Castro y el secretario de Estado, o Marco Rubio en este caso? O sea, ¿cómo se procesa eso? ¿Cómo puede el exilio cubano, que han hecho una bandera y un estigma, de hecho, del diálogo, de la conversación, de la negociación, cómo pueden representarse ahora o quizás confiar en que esto que está ocurriendo no los va a dejar fuera, o cuando mínimo va a considerar sus principales preocupaciones que han estado en definitiva manifestando durante décadas? ¿Cómo tú lo ves y cuál es tu reacción a esto? Yo digo conversaciones reportadas porque aunque Axios, que es quien reporta estas supuestas conversaciones entre el nieto de Raúl Castro y Marco Rubio, es un medio serio, Marc Caputo es un periodista conocido, se puede confiar o dar cierta veracidad a lo que él dice hasta donde uno puede creer en los medios, pero la realidad es que lo que tenemos hasta ahora es un reporte de Axios. Creo que hay un reporte del Nuevo Herald también que un poco intenta verificar esto, pero más nada. Entonces, pero también hay muchas dudas efectivamente de si esto sería real. O sea, sería este nieto de Raúl Castro, que no es un diplomático entrenado en ninguno de estos aspectos, un interlocutor creíble, válido dentro de este proceso. Voy a dejar para el final
por qué el cangrejo, ¿no? A pesar de una persona que no tiene ninguna experiencia en nada de esto y que obviamente no está a la altura intelectual de Marco Rubio. Primero voy a empezar por el tema de las posibles negociaciones, de si dialogar o no dialogar. Yo quiero decir que idealmente, a mí me gustaría que el cambio en Cuba fuera inmediato. Me gustaría que efectivamente ellos recogieran todas sus cosas y se fueran. Eso es algo yo creo que muchos cubanos tenemos en la mente. Es la expresión de un deseo, la expresión de un anhelo, de un sueño, una imagen que tenemos en la cabeza que nos encantaría ver, pero hay que preguntarse cómo se logra eso. Hay que preguntarse hasta qué punto eso es una consigna que nos puede servir, por supuesto, para movilizarnos, para organizarnos, para representar un sentimiento determinado, y hasta qué punto es nada más que eso, es una frase vacía. ¿Por qué digo esto? Porque la frase de con la dictadura no se dialoga es una frase que está sobre todo anclada en el proceso de diálogo más importante que hubo entre Cuba y Estados Unidos, que fue en el 78-79 con la administración de Jimmy Carter. Anteriormente, por supuesto, habían ocurrido otras negociaciones, quizás la más importante había sido la de Kennedy para la liberación de los presos políticos, más de 1,000 presos políticos de la Brigada 2506, que fueron finalmente liberados en 1962 o vendidos a Estados Unidos y escarcelados luego y mandados directamente para acá. Pero sin duda la negociación más importante luego de ese momento fue la de Jimmy Carter, la de 1978, que permitió que los cubanos por primera vez desde que se fueron de Cuba empezaran a regresar al país, con licencias, con limitaciones, con condicionamientos, pero fue un hito en nuestra historia o en la historia de las negociaciones entre ambos países. Y en ese contexto, creo yo, quizás desde antes también venía, pero en ese contexto es donde yo creo que cobra fuerza esta idea de que con la dictadura no se dialoga, y se empieza a estigmatizar a los dialogueros. De hecho, hay personas del grupo de los 75 que no se recuerdo si fueron 2 o 3 que sí fueron asesinadas por anticastristas que nunca fueron encontrados y que defendían que no se podía dialogar con la dictadura. Y una de las personas que estuvo al frente de esas negociaciones, ahora Benne, creo que es el apellido, que estaba al frente de un banco, que había fundado un banco aquí, hasta le pusieron una bomba en su banco y tuvo que dejar el banco porque ese era un Miami que tenía aquí una oposición armada, una oposición que pensaba que la vía del cambio era la vía armada. Entonces de ahí viene, creo que el nombre era Bernardo Benne, que era el que tenía una Bernardo Benne, que estuvo yendo varias veces a Cuba, sí. Entonces, de ahí es donde yo rastreo esa frase. Y esa frase, quizás en ese contexto, para la gente que la encarnaba, tenía sentido porque era gente que estaba militarmente organizada. Actualmente, en el exilio cubano, en la oposición cubana, dentro o fuera de Cuba, no existe un grupo armado que pueda hacer un cambio por esa vía. Y nadie se lo está planteando porque ya estamos en otra época y eso actualmente no es algo que forme parte de nuestra imaginación ni de los planes de nadie. No hay ninguna organización con esa proyección actualmente. Entonces, ¿qué nos va quedando? Si la gente no dialoga. Al menos ninguna organización con capacidad movilizativa significativa, porque hemos visto algunas personas que han intentado hacer todo este proyecto del Consejo de la Guerra y todo esto, que no ha tenido no ha sido operado de la manera en que tú puedes decir que esto es significativo. O sea, pero no ha pasado de lo declarativo. O sea, no ha dejado de ser. Sí, no, han hecho ejercicio entre ellos y han hecho posts en redes sociales, pero más allá de eso no he visto más nada. No han pasado, o sea, no es una brigada 2500 organizándose para hacer una expedición, ¿entiendes? Entonces,
Esa es la diferencia. Yo, por supuesto, no abogo hoy en 2026 por la vía más, no sé, en los años 60 que hubiera hecho, no nací en esa época. La generación a la que yo pertenezco es una generación que piensa en vías cívicas de transformación y es con lo que yo también me identifico. Puede haber en mi generación gente que piense distinto a la transformación, pero yo la pienso desde las vías pacíficas, desde la vía de la diplomacia y de la negociación, que no necesariamente implica que sea una vía contemplativa, ni que sea una vida débil, ni nada por el estilo. Ahora, cuando a ti no te queda nada para enfrentar ese régimen, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si no se dialoga, ¿qué vamos a hacer? La otra gente que habla de la protesta, no, porque el pueblo tiene que salir a las calles. El pueblo ya salió a las calles el 11 de julio y el 12 de julio de 2021. Anteriormente también había salido a las calles, aunque sin discusión, en 2021 fue el estallido social más grande que hubo en la historia de Cuba. El pueblo ha seguido saliendo a las calles, han ocurrido decenas de protestas desde 2021 hasta la actualidad y el número de presos políticos asociados a la participación en esas protestas ha aumentado considerablemente. Entonces, seguir pidiéndole a un pueblo cuya población está totalmente envejecida, Cuba es el país más envejecido de América Latina y el Caribe, tercera parte de la población aproximadamente tiene más de 60 años, un pueblo hambriento, un pueblo que está esperando 2 horas de electricidad para ponerse a cocinar lo poco que tiene, que salga a la calle a protestar, y no solo a protestar, porque el pueblo sigue saliendo a la calle a protestar, el pueblo no ha dejado, y yo no he dejado de apoyar toda protesta que yo vea, esto no tiene que ver una cosa con la otra, pero esperar que el pueblo vaya a resistir, a poner muerte y muerte y muerte y muerte, hasta convencer al régimen con sus cuerpos muertos en la calle de retirarse, a mí me parece una cosa que no tiene sentido, por no decir que me parece macabro, por no decir que me parece cualquier otra cosa, ¿no? Pero eso no tiene sentido, porque además hemos visto regímenes autoritarios donde la protesta social no ha logrado derrocar dictaduras. Pasó en Bielorrusia, pasó ahora recientemente en Irán, pasó en Nicaragua en 2018, Nicaragua puso casi que 350 muertos y no se logró tumbar a esa gente porque tienen la fuerza militar. Entonces, enfrentar un pueblo desarmado, en caso de Cuba, un pueblo hambriento, un pueblo viejo, contra un aparato militar que quizás no sirve para enfrentar a los Delta Force de Estados Unidos, pero sí para reprimir y masacrar un pueblo. A mí me parece, más allá de que sí es ético, no, a mí me parece que eso no tiene sentido. Que eso a la larga no va a llevarnos a ningún lugar porque va a haber un punto de tolerancia al golpe y a la muerte y la gente va a volver de nuevo a su casa. No hay correlación de fuerzas entre el pueblo cubano y el régimen cubano. Y el régimen cubano ha demostrado que es un régimen que no tiene escrúpulos y que no se va a medir 2 veces para disparar contra población desarmada. Además de eso, la única opción sería que el ejército se pusiera del lado del pueblo y eso realmente no lo creo y yo tampoco lo preferiría porque sería un golpe de Estado militar y antes de un golpe de Estado militar yo preferiría una transición negociada con otra fuerza democrática como es Estados Unidos. Yo no considero que sea traición, yo considero que es la mejor de las posibilidades que tenemos, no es desde luego la ideal, para nada es la ideal, pero es que Cuba ahora mismo no tiene con qué contar, no tiene con qué contar. Entonces, no se trata de pensar en qué es lo que a nosotros nos gustaría, qué sería lo que soñaríamos, sino qué es lo que podemos hacer. Por desgracia o por fortuna, para el caso de la disidencia, yo creo que por fortuna estamos a 90 millas de Estados Unidos. Y a Estados Unidos, evidentemente, no le conviene que continúe esa situación de autoritarismo a 90 millas. Por todas las razones que conocemos, no es conveniente para ninguna administración, ni demócrata ni republicana. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer en este escenario como sociedad civil? Tratar de incluir en posibles agendas de negociación nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, tratar de organizarnos más para que exista una claridad de qué es lo que estamos pidiendo, porque es imposible que nosotros pensemos que a una negociación no se le vaya a conceder nada al régimen. O sea, el régimen, Estados Unidos no se le va a parar delante y le va a decir, vete, y el régimen se va a ir. O sea, eso no va a pasar. Mira lo que ha pasado en Irán. O sea, en Irán O han sea, matado miles.
miles de personas si seguimos los reportes, pero han matado gente y no ha pasado nada. Ahora estamos a punto o hay una posible guerra contra Irán y bueno, hay que ver qué sale de ahí, hay que ver qué pagamos, pero no ha resuelto nada, al menos la sociedad civil dentro de Irán no ha resuelto mucho. Otro tema, esta historia de que, por ejemplo, el deshielo no funcionó, o como lo dicen los que critican el acercamiento de Obama, ellos dicen que el régimen no se dio nada y que por lo tanto eso hizo que no funcionara. Y cuando yo escucho eso, a mí, si no fuera tan serio, me darían ganas de reírme. Porque si fuera tan fácil como pararse delante de él y decirle, bueno, ahora, la lista de cosas, democracia, pluripartidismo, se acabó la seguridad del Estado y ellos van a hacerlo todo, eso se hubiera resuelto hace 60 años. O sea, si es tan fácil como ir y decirle cuáles son tus demandas y esperar que ellos las cumplan, ¿cuál es el problema que tenemos entonces? Hagamos la lista, firmémoslo todo y ellos lo van a hacer. No, claro que no. Por supuesto que no. Cuando se intentó ese primer acercamiento con Cuba es para generar condiciones más favorables a un cambio cívico, pacífico y sin instrumentalizar el sufrimiento de la gente, el sufrimiento del pueblo de Cuba. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero recordar y un poco hacer énfasis en eso, de que si fuera tan fácil como ir y establecer las demandas, no tuviéramos un problema, lo hubiéramos resuelto hace rato, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, creo que se abre una oportunidad. Yo no estoy tan convencido de que esto está pasando como lo reportan los medios. Aunque yo vi que tú hacías un post en la tarde diciendo, oye, ¿dónde está el desmentido? ¿Qué tú crees? O sea, ¿cuál es tú piensas que la ausencia de un desmentido es evidencia de que las conversaciones están? Mira, yo creo que hay varias hipótesis que yo he estado manejando. Hay una que todavía no he compartido en mis redes sociales, pero el análisis de todos los elementos a los que tenemos acceso y los antecedentes de la historia también, a mí me hacen llegar a la conclusión de que esas conversaciones sí están sucediendo. Sí están sucediendo y vaya, si tuviera la oportunidad de apostar en algún lugar de que están sucediendo, yo apostaría. Yo no apuesto a nada, pero sé que hay mucha gente que apuesta por ahí, se puede apostar a eso. Yo les aseguro que esas conversaciones están sucediendo. Y les voy a explicar por qué, pero antes de explicarle por qué, también voy a compartir la otra posibilidad que quizás pueda ser. A lo mejor no están sucediendo y a lo mejor son un anzuelo que se está lanzando para identificar a la persona con quien quiere negociar la administración de Estados Unidos. Esa puede ser otra posibilidad. Que esto sea algo que a lo mejor no es cierto, pero sí sea la manera que está encontrando la administración de Trump, que ya ha dicho en el pasado que está buscando con quién negociar para decir queremos negociar con el cangrejo. Queremos negociar con que me parece además la decisión más inteligente, ¿eh? Porque es quien tiene el poder real en Cuba. Y esto, o sea, tú no te sientas a negociar con quien formalmente tiene el cargo. Tú te sientas a negociar con quien tiene poder. Con quien tiene poder. Y en Cuba, la persona que tiene poder es el cangrejo. La persona que se quedó con control de Gaesa luego de la muerte de López Calleja fue su hijo, el cangrejo. Porque el cangrejo es hijo de López Calleja con Débora. Fue su hijo, no fue Alejandro Castro Espín, fue el cangrejo. Sí, ciertamente no tiene la preparación que tiene Marco Rubio, pero si a ti te queda alguna duda de quién está cortando el bacalao en Cuba, es esa persona. Vea al reportaje que sacó Armando Info y la prensa de los viajes que realizó en 2024 y 2025 el cangrejo a Panamá. No fue a Panamá a buscar las cositas que le gusta a su abuelo para comer. No fue a Panamá eso. Los viajes que hizo, de hecho, hubo un solo viaje que él hizo con la generala, no sé si se dice generala para el caso de las mujeres, que está ahora al frente de Gaesa. Un solo viaje hizo con ella. Todos los demás viajes, hizo como 13 en 2024, como 10, además involucrado con una de las personas que Estados Unidos puso en la lista de cómplices, de empresarios cómplices del régimen de Maduro, poco antes de que ocurriera lo del 3 de enero.
Ahí está el nombre, ahora no recuerdo el nombre, tiene un ¿Pero apellido tú con crees C. que estos viajes tienen que ver con las conversaciones actuales? O sea, que el cangrejo No, 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 estaba... estos viajes son una medida de que los intereses de Gaesa están siendo protegidos por el cangrejo, que el cangrejo es quien está administrando los dólares de ese régimen y quien administra los dólares es quien tiene poder. O sea, Gaesa es el conglomerado financiero de ese régimen, es Bueno, el ahí hay sustento. dos núcleos de poder. El que tiene los dólares de AESA y el que tiene los archivos de todos los dirigentes. Esos son los dos poderes. Porque Putin venía precisamente de la KGB en la Unión Soviética. O sea, era el que le sabía todo a todo el mundo y era el que sabía dónde estaba el churre de cada cual. Eso es un núcleo de poder. Y estoy de acuerdo también. Y obviamente quien controla la seguridad del Estado en Cuba tiene el poder o tiene ese poder. Y también, por Y supuesto, además, quien ¿quién controla los dólares. controla el acceso a Raúl Castro? ¿Quién controla el acceso a Raúl Castro? Es el cangrejo. O sea, el problema es que la gente intenta pensar Cuba como si fuera un sistema democrático y Cuba no es un sistema democrático. Cuba opera como una mafia. Y en la mafia las lealtades no están atravesadas por si fuiste a la universidad, por si escribiste el libro del imperio que escribió Alejandro Castro Espín. No van por ahí, no van por ahí. A lo mejor el cangrejo tiene otras habilidades que su abuelo consideró lo suficientemente importantes para ponerlo en posición de nieto favorito y darle la confianza para manejar el patrimonio de la familia, porque ese es el patrimonio de la familia. Ese es el patrimonio de la familia. Jorge Quintana no se lo cree. Dice, ¿de verdad ustedes se creen eso? Sí, pero totalmente. A ver, ¿con quién se van a sentar a negociar en Cuba con Díaz-Canel? Con Bruno Rodríguez Parrilla. ¿Con quién se sentaron a negociar? ¿Con quién se sentó Ricardo Zúñiga en 2013 y 2014 en Canadá? Se sentó con Alejandro Castro Espín. Se sentó con Alejandro Castro Espín, después apareció entonces Minrex ya en un escenario de formalidad, ¿no? Para la cara, las declaraciones, y Alejandro Castro Espín no salió a hablar en nombre del proceso de normalización de las relaciones como salió Josefina. Pero quien estuvo 18 meses en negociaciones secretas con Ricardo Zúñiga y otros representantes de la administración de Barack Obama fue Alejandro Castro Espín, fue la familia. Fue la familia. Ya cuando ellos dejaron todo el muñeco armado, ellos le dijeron, Josefina, da la cara y habla bonito al mundo y habla en inglés. Pero ellos estuvieron 18 meses negociando en secreto. En serio, la gente se piensa que van a mandar a Bruno, que van a mandar a Canel. Canel es un monigote. Canel no tiene vela en este entierro. Ni Canel, ni Bruno, ni Fernández de Cosío, ni el otro que salió de la ONU a decir, eso me suena a especulación. Por supuesto que no. Quien se va a sentar a negociar con los americanos, nada más y nada menos que con Marco Rubio, que es, o sea, hay una cantidad de simbología que para qué. Quien van a poner es alguien de la familia, porque la familia sigue teniendo el poder en Cuba. No van a poner a un mequetrefe. No van a poner un mequetrefe. O sea, Cuba no funciona como un Estado de derecho, funciona como una mafia. Funciona como una mafia en torno a una familia, que eso es diferente a lo que pasó en Venezuela. Totalmente diferente. Cuba no es Venezuela. Cuba no es Venezuela. Ahora, ¿por qué yo sí creo que esa información es cierta? Porque fíjate, yo manejo dos hipótesis, que sea o cierta o que sea un anzuelo que ellos estén lanzando para decirle al régimen, queremos negociar con el cangrejo. Hemos identificado que es el cangrejo y queremos negociar con él. A mí, honestamente, me resulta sospechoso que en unas conversaciones tan delicadas haya tres fuentes dispuestas a hablar a la ligera con un periodista que se sabe que tiene conexiones aquí en la Florida. O sea, a mí eso me parece que hay toda la intención del mundo de que esto se conozca. Aparte de la estrategia de ellos, es un globo de prueba para ver cómo Miami se lo traga. Es una manera de decirle a Miami, vayan tragando suavecito, que lo que viene ahora la cucharada dura. Pero claramente a mí me parece que esto está posicionado estratégicamente y no me parece que haya sido que Mark Caputo hizo un trabajo de investigación excepcional. Si bien hay que darle mérito de ser el tipo al que llamaron o de ser el tipo que cogió la información. Tú sabes que yo pienso incluso, y a lo mejor algún día la historia lo dirá, que el alto funcionario de la administración de Trump que él cita en su reporte es el mismo Marco Rubio. Esa es mi impresión después de leer eso. O sea, Trump, para tú, a ver,
Si Trump era un No, liquidador de los medios. Trump está desentendido de todo esto. Trump está desentendido. El que aquí está de verdad tomando las decisiones es Marco Rubio, que además está como asesor interino de Seguridad Nacional, que es un cargo que no ocupaba el secretario, o sea, que no se duplicaba desde Henry Kissinger. Desde que Henry Kissinger no había una persona en la administración de Estados Unidos que ocupara el cargo de asesor interino, o interino no, pero se ha quedado de asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado. Y secretario de Estado desde Henry Kissinger. Y quienes saben quién fue Henry Kissinger, no tengo que dar explicaciones de lo que significa que Marco Rubio esté después de Henry Kissinger ocupando esas dos posiciones. Yo creo que hay diferencia. Me parece que Marco Rubio está ahí porque Trump no puede o siente que no puede lograr otra confirmación en el Senado de la manera en que lo había venido haciendo. No creo que Marco Rubio esté a la altura de Kissinger, si bien no le voy a restar importancia, pero él tampoco se está conduciendo dentro de esta administración con la autoridad quizás que lo podía hacer un Kissinger en su momento. Me parece que es una cuestión de política o de contexto, pero de que tiene poder o de que controla obviamente esas dos instituciones, pues claro, lo tiene. ¿Tú sabes cómo le puso The New York Times a Marco Rubio? El secretario de todo. Porque además tiene, aparte de esos dos cargos, tiene dos más. Es el archivista y es otro cargo más. Creo que el archivista dejó de serlo. Creo que hay una persona que no, todavía yo creo que no se ha nominado a otro. Que bueno, estaba archivista y estaba director interino de la USAID. O sea, de USAID. Después del desastre con pero eso no es humanamente posible ni creíble, ¿no? De que él pueda estar conduciendo todo eso. Él está ahí, pienso yo, por una cuestión de que son cargos, muchos de estos que requieren nombramiento, nominaciones, etcétera, y Trump ha decidido que en definitiva, como él lo decide todo, como él lo determina todo y él no necesita que nadie tome decisiones por nadie, excepto él, pues entonces no se apura tampoco a ocupar este cargo, en mi opinión. Pero no sé. Yo creo que, o sea, sin discusión, Henry Kissinger fue Henry Kissinger y Marco Rubio es Marco Rubio, pero no es un dato menor, no es una casualidad, no es un dato azaroso que sea la primera persona después de Henry Kissinger en duplicar esas funciones. No es para nada un dato azaroso, no es porque fue una cuestión de contexto. No es una cuestión de contexto. Yo sí pienso que sí. Yo pienso que es una cuestión de política interna del partido y una cuestión de fricción y de dificultad que tiene el propio Trump con sus candidatos en el Senado. Esa es mi modesta opinión. Pero bueno, mira lo que dice Cristian de la Rosa aquí. Dice, el partido es el que manda. No, para nada. Que el Partido Comunista en Cuba manda el comité central del partido, el buró político, en realidad. El buró político que son. Y básicamente Raúl, ¿quién designó a Miguel Díaz-Canel? Raúl Castro. Fue una propuesta de Raúl Castro. Y que aprobó todo el mundo porque, bueno, ¿a quién se le ocurre negar una propuesta de Raúl Castro? O sea, es un régimen centralizado, el poder está totalmente centralizado en esta cantidad de personas y sobre todo en Raúl, que sigue con 94 años, pero a través de su nieto sigue todavía gobernando. Es la persona que él está preparando quizás para esta función de gobernar desde la sombra, que es la especialidad del régimen castrista también, y Oscar Pérez Oliva Fraga, para mí, la persona que están preparando ya hacia la opinión pública, que lo pusieron de diputado ya a la Asamblea Nacional del Poder Popular, viceprimer ministro, es además ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y es la persona que están trabajando, como mismo trabajaron en su momento, a Miguel Díaz-Canel, presentándolo por aquí, presentándolo por allá y dándole una cantidad de tribunas que a mí no me deja duda de que va a ser el sustituto de Miguel Díaz-Canel. En caso de que se tengan que echar a Miguel Díaz-Canel como chivo expiatorio de algo, o en caso de que sencillamente se cumpla el mandato de Miguel Díaz-Canel porque su mandato tiene una fecha de vencimiento desde el inicio, ¿no? Ahora, yo sí creo, periodísticamente, pensándolo así, yo lo pienso como periodista porque yo soy periodista, no se me ocurre ninguna circunstancia en la cual Marc Caputo publique esa información sin estar 100% seguro. 100% seguro, porque además, si sus fuentes no eran lo suficientemente confiables, él hubiera podido decir, estaría conversando con el cangrejo. Y él no utilizó ahí el subjuntivo ni la condicional para nada.
para nada. Él afirmó. Y eso en periodismo no es una decisión estética, eso en periodismo es una decisión periodística, eso es una decisión editorial, más con una noticia de ese nivel, más con un periodista que lleva años reportando política nacional, reportando presidencias, reportando partidos republicanos, reportando la Florida, reportando Cuba y Estados Unidos, Venezuela. No creo que Marc Caputo se haya tirado con la guagua andando y que haya puesto, están conversando o han estado conversando por poner cualquier cosa, con 3 fuentes. Y una de ellas es un alto funcionario, otra de ellas es una persona cercana a las conversaciones y la otra fuente no está mencionada, que yo pienso quizás incluso hasta una fuente de Cuba. Pero el alto funcionario, yo cuando leí la primera idea que me vino a la cabeza periodísticamente, la única manera que esta noticia sale así, con este nivel de afirmación, de certeza, es que ese alto funcionario sea Marco Rubio. La única manera que se me ocurre que un medio corra semejantes riesgos, porque eso aquí en Estados Unidos tiene un costo. Tú cometes un error ahí y eres desmentido después y eso te cuesta la carrera como periodista. Que no lo ha sido, o sea, el Departamento de Estado no ha desmentido este reporte. No ha desmentido esto. No ha desmentido eso. No creo que Marc Caputo vaya a arriesgar su carrera como periodista con una información así. Realmente no lo creo. No es coherente con lo que hacen los periodistas. No es coherente para nada. No creo que ese medio vaya a arriesgar su reputación con eso, pudiendo utilizar el subjuntivo, que es algo que te protege. Podría estar conversando, afirman 3 fuentes. Para nada. Esa entrevista, o sea, ese reporte parece hecho directamente del Departamento de Estado, que le dijeron, públicanos esto y di que son 3 fuentes que tú tienes. Sí, para que no te quedes ni corto. Para que no te quedes corto de que son 2, son 3. Directamente. Vaya. O sea, quien entiende un poquito de cómo funciona el periodismo sabe que, o sea, ahí hay un margen de error, si acaso, de 5%. Vaya, tendría que ser que estuvieran locos. Tendría que ser que ellos estuvieran locos para sacar algo así sin tener las fuentes que de verdad amerita esa información. Tendría que ser que estuvieran arrebatados y no es la trayectoria, vaya, puede ser un periodista controversial, lo que ustedes quieran, pero loco no es. Loco no es. Claro. Entonces, dice Jack Avish por aquí, el cangrejo es un simple guardaespaldas, no es ni jefe de los guardaespaldas, eso es mitología mayamera. Eso, bueno, si quiere creer eso, tú nada más que tienes que ver todas las apariciones de Raúl Castro. Nada más que tienes que ver todas las apariciones de Raúl Castro. ¿Dónde aparece el cangrejo siempre? Y no es eso, o sea, no es eso. Todos los testimonios de la gente que ha estado cercana a esa familia confirma eso. Vete igual a leer quién ha estado transportando en los jets privados para Panamá, lo que sea que ellos han estado Esta es otra teoría. Esta es otra teoría que es para dividirlos, ¿no? Para meter el miedo, la sospecha. Eso es lo que dice Pedro Jorge Velázquez y Alexander Otaola. Coinciden que es para dividir al exilio. Se habrán puesto de acuerdo. Oye, sí. ¿Cómo debe procesar esto Miami? O sea, ya hemos hablado de los dialogueros, de que quizás parte es un estigma, ¿no? Que proviene de una época que se sigue utilizando, ¿no? Yo creo que todavía en las redes tratan de estigmatizar a las personas con eso, ¿no? Aquí en Miami. Pero muchos de estos trumpistas que se aliaron en definitiva a Trump, que son la base real de Marco Rubio, han vivido bajo esa bandera, bajo esa consigna. A mí me han atacado infinitamente simplemente porque digo, señores, hay que buscar una vía pacífica. Y la vía pacífica generalmente pasa por un entendimiento, fíjate, ni siquiera diálogo, por un entendimiento de alguna manera. Y ahora de pronto esto está partiendo sin desmentidos directamente desde la persona que más legitimidad tiene de ese exilio de derecha o más duro de todo, o de antidiálogo, que es Marco Rubio. ¿Cómo lo pueden procesar? ¿No deberían entonces criticar esto para ser coherentes? ¿No deberían oponerse? ¿No deberían denunciarlo? Yo creo que mucha gente está en crisis. Creo que mucha gente está en crisis con esto, está en negación. Hay mucha gente que todavía dice es imposible que Marquito Rubio esté negociando con el cangrejo, imposible que Marquito Rubio.
Pero, a ver, ¿qué viene diciendo desde el mismo 3 de enero Donald Trump y Marco Rubio? Esas son las fases del duelo, ¿eh? Las fases del duelo. Sí, está en negación. Es el duelo, la negación. Luego viene la rabia. La ira, la negociación y finalmente la aceptación. La aceptación. ¿No? Entonces están por las fases del duelo si efectivamente es así. Pero, ¿qué vienen diciendo una y otra vez? ¿Qué ha dicho Mike Hammer? ¿Qué ha dicho Donald Trump? ¿Qué ha dicho Marco Rubio? Lo que queremos es negociar. Es que, o sea, yo entiendo que la gente se cierre a eso porque no le cabe en la cabeza, pero lo que ellos han estado diciendo una y otra vez es que quieren negociar y que se está negociando y que hay conversaciones y que se quiere llegar a un acuerdo y que están buscando una persona con quien conversar. Y incluso Donald Trump dijo hace poco, ya estamos a punto de lograr un acuerdo. Marco Rubio es quien está al frente de eso. O sea, ¿cuántas veces más tienen que repetirte? Tienen que mostrarte una foto de Marco Rubio con el cangrejo para que tú creas que de verdad se está negociando. No va a pasar una operación militar como la de Venezuela. Primero, después de lo que pasó en Venezuela, el Senado sacó esta resolución de que dijo, no se tiren más a hacer este tipo de cosas sin contar con quienes tienen que contar. Y ya, o sea, se tiraron con que tenían el indictment contra Trump y Diosdado y no sé qué, y Cilia, y sacaron a esta gente, Maduro. Pero se acabó la fiesta. Tenían el indictment contra Maduro. Pero en el indictment está también Diosdado Cabello. En el indictment, o sea, eran 5 personas en el indictment. Y después nos enteramos que Diosdado lo que pasa es que le perdonaron la vida. Después nos enteramos que Diosdado había estado hablando con los americanos también. Claro, pero además es que ellos hicieron esa operación con Maduro, porque a Maduro le estuvieron mandando las señales, le estuvieron diciendo, las cosas son así, ponte para esto, y Maduro se ponía a bailar, ¿entiendes? Maduro se ponía a bailar y a hacerse simpático, y por supuesto que se le aplicaron. Por supuesto que se le aplicaron. Además que el régimen de Maduro no tenía lo que tiene el de Cuba, que es que Raúl Castro ha insertado a toda su familia en el sistema, ¿entiendes? Ha insertado, luego esto es una cuestión familiar, por eso digo que tú no puedes comparar Venezuela con Cuba, porque en Cuba es familiar, el control es familiar, y es totalmente distinto a lo que había en Venezuela. No obstante a eso, la intención, el discurso de tanto Trump, básicamente de la administración, que en este caso el tema de la política exterior está liderado por Marco Rubio. Si te quedaba duda, mira lo que estuvieron hablando hoy con respecto a la política internacional. O sea, ahí la cabeza pensante con política internacional es Marco Rubio, que luego Marco Rubio le dijo, esto se le ocurrió a nuestro gran presidente, porque conoce el ego que tiene Donald Trump, es otra cosa, pero quien está pensando ahora mismo la política internacional de Estados Unidos es Marco Rubio. Es Marco Rubio, a un punto de que Donald Trump le dijo, Marco Rubio, si sigues portándote así y si sigues haciéndolo tan bien, te voy a tener que despedir. En broma, ¿no? Él estaba bromeando con Marco Rubio. Yo creo que ahí se están repartiendo entre Jared Kushner, Stephen Miller, en dependencia de las áreas de influencia, Steve Witkoff y, bueno, Marco Rubio. Marco Rubio es el que tiene que ocuparse de todo lo que no sea particular interés del grupo más cercano de Donald Trump, en mi opinión, ¿no? Por lo que estoy viendo. Y obviamente las Américas, porque tampoco el grupo de Donald Trump cercano tiene tanto interés, pues Marco Rubio es el que más cercanía tiene, por cultural y todo, pues el que se ha estado ocupando, ¿no? Yo creo que indiscutiblemente de Venezuela, según estuvimos viendo por reportes, no recuerdo si era el Washington Post, que también Stephen Miller estuvo muy involucrado en la operación con Venezuela y fue uno de los que más insistió, porque Stephen Miller, como es el nazi en jefe, pues quiere sacar a todos los que no sean blanquitos de aquí y él veo Venezuela como una oportunidad de repatriar, ¿no?, a todos estos venezolanos que estaban acá. Pero sí, indiscutiblemente Marco Rubio o cualquiera que no sea Trump debe estar planificando la política exterior, porque no creo que Trump pueda planificar mucho, ¿no? Excepto que él sabe algunas cosas que le convienen. Él tuvo que reconocer que no sabía ni lo que era la OTAN hasta que fue presidente en el primer término. Entonces, obviamente no, por ahí no se procesan las cosas.